vamos a hacer el siguiente problema de inducción electromagnética. Tenemos un hilo infinito en el eje Y, un hilo recto, recorrido por una intensidad I hacia arriba. Y en el plano XY hay una espira rectangular de dimensiones A y B. El lado izquierdo de la espira está a la distancia X del hilo y esa espira se mueve según el eje X con una velocidad V. Y queremos calcular la fuerza electromotriz inducida en ese circuito rectangular función de la distancia X. Primero utilizaremos la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos la derivada del flujo encerrado por la espira respecto del tiempo. Para calcular el flujo vamos a calcular el campo primero que genera el hilo recto infinito. Y para eso utilizaremos la ley de Ampere sobre una amperiana que será una circunferencia concéntrica con el hilo que tiene un radio R minúsculo. La ley de Ampere dice que la circulación o la integral del campo B multiplicado escalarmente por la diferencial de L de la amperiana, esa integral extendida a toda la amperiana, es igual a mu sub 0, estamos en el vacío, por la intensidad que atraviesa el interior de dicha amperiana, en este caso la intensidad I. Por simetría, el campo magnético B tiene un módulo que será constante en toda la circunferencia y además la dirección del campo magnético B también por simetría tiene que ser tangente a dicha circunferencia. Ya calculamos dicho campo anteriormente en un ejercicio que hicimos. Bueno, pues entonces, por ser el módulo de B constante y por ser B tangente a la amperiana, esta integral del producto escalar de B por diferencial de L de la amperiana es igual al producto de B por 2 pi r, longitud de la circunferencia. Y esto es igual a mu sub 0 por la intensidad. Luego entonces el módulo del campo B es igual a mu sub 0 permeabilidad del vacío por la intensidad partido por 2 pi r. R, por lo tanto, es la distancia de los puntos en los que estamos calculando el campo magnético B. Como ya he dicho, es tangente a la circunferencia. Esta circunferencia, por lo tanto, en este punto, su tangente tendrá la dirección del eje Z, eje ortogonal al plano donde está la espira. Por lo tanto, si estos son los versores unitarios de los ejes, el I, el J y el K, el campo magnético B tendrá pues la dirección y el sentido de menos K. Si aplicamos la regla del sacacorchos, cuando avanza según el sentido de la intensidad, el giro define el sentido del campo magnético B, que será por lo tanto hacia adentro de la pizarra y por lo tanto menos K. Bueno, pues ahora vamos a calcular el flujo sobre esta espira. Es rectangular, vamos a definir el elemento diferencial de S para calcular el flujo. Como vector será igual a diferencial de S área
hemos definido estos diferenciales de área como diferenciales de X por la altura B, puesto que el campo magnético B se mantiene igual a la misma distancia, como hemos visto aquí, depende de R, a la misma distancia del hilo que lleva la corriente I. Luego entonces vamos a definir estas diferenciales de área como diferenciales de S también en el sentido de menos K, y como el producto de diferencial de R por B. La diferencial de ese módulo es la diferencial de R por la altura B del elemento diferencial de área, y eso por menos K. El flujo, por lo tanto, phi será igual a la integral extendida a la superficie interior de la espira, S, de el producto escalar de B por diferencial de S. Aquí, como vemos, la única variable es la R. Luego esta integral se reduce a una integración en R, que será mu sub 0 por I, el vector B, partido por 2pi R, por diferencial de S, que ya hemos dicho que tiene la misma dirección y el mismo sentido que B. Luego multiplicamos los módulos de B y diferencial de S por B y por diferencial de R, y luego menos K de diferencial de S por el menos K del B, del campo magnético B, es 1. R variará entre qué valores. Estamos hablando del campo dentro de la espira. R varía entre X y X más A, que son los puntos extremos de R, que definen el campo magnético. Luego será entre X y X más A. Si sacamos la parte constante de la integración, esto es mu sub 0 por I por B, que también constante, partido por 2pi por la integral entre X y X más A de diferencial de R partido por R. Esta integral es precisamente el logaritmo neperiano de R. Luego el flujo phi es igual a mu sub 0 por I por B partido por 2pi por el logaritmo neperiano de R entre X y X más A, entre esos dos límites. Bueno, pues si sustituimos los límites, queda que esto es igual a mu sub 0 por I por B partido por 2pi por el logaritmo neperiano de X más A menos el logaritmo neperiano de X. Y esto es igual a mu sub 0 por I por B partido por 2pi por el logaritmo neperiano de X más A partido por X. Bueno, pues ya tenemos el flujo. Ahora, para calcular la fuerza electromotriz, tenemos que derivar el flujo respecto del tiempo. Pero tenemos el flujo función de X, función de esta distancia. Luego vamos a hacer la derivada del flujo phi respecto del tiempo en dos pasos. Vamos a hacer la derivada de phi respecto de X
por la derivada de x respecto de t, puesto que x es función de t a través de la velocidad. Si derivamos esto respecto de x, esto es igual a mu sub 0 por i por b partido por 2pi por 1 partido por x más a partido por x. Esto es la derivada del logaritmo neperiano. Y ahora la derivada de la función interior, hay que multiplicarla pues, esto es una función de función, por la derivada de x más a partido por x. Y es derivada del denominador, que es 1, por el denominador, que es x, menos la derivada del denominador, que es menos 1, por el numerador, partido por el denominador al cuadrado. Y ahora por la derivada de x respecto de t, pero la derivada de x respecto de t es v. Precisamente, ¿no? Puesto que la velocidad está precisamente en la dirección del eje x. Bueno, pues si ahora eliminamos aquí este cuadrado con esta x con la menos x, obtenemos que la derivada del flujo respecto del tiempo es igual a mu sub 0 por i por b por menos a. Vamos a poner aquí el signo menos, como aquí hay menos a, con el menos se va y queda a por v, por la velocidad v, partido por 2pi por x y por x más a. Luego esa es la fuerza electromotriz. Si aquí ya hemos dicho que esta la fuerza electromotriz tiene esta forma en función de x. ¿Qué sentido tiene esa fuerza electromotriz? Podemos aplicar la ley de Lenz. Como cuando la espira se aleja de la línea o del hilo por donde va la intensidad I, cuando se aleja el flujo disminuye porque el campo magnético B se va haciendo más pequeño. El campo B es función inversa del R, de la distancia de los puntos al hilo. Luego, al irse haciendo más pequeño, el flujo disminuye, o sea, el campo B disminuye, luego el flujo disminuye, y la ley de Lenz lo que dice es que la fuerza electromotriz lo que tiende es a reducir esa disminución. Entonces, el campo generado por la intensidad que se genera, porque se produce debido a la fuerza electromotriz, tiene que tener el sentido tal que produzca un campo en el mismo sentido que B, y ortogonal también, claro, a la espira. Y si aplicamos la regla del sacacorchos, luego el campo que genera la espira tiene esa dirección normal y sentido hacia dentro de la pizarra, la intensidad tiene que ir en el sentido horario para que la regla del sacacorchos me dé en su avance la dirección y el sentido del campo magnético B que quiero incrementar. Luego entonces la fuerza electromotriz y por lo tanto la intensidad I' que genera tienen que tener sentido horario. Ahora vamos a resolver el problema utilizando
el procedimiento del movimiento de un circuito cerrado en un campo magnético. Vimos ya anteriormente que en el caso de que se moviera un circuito cerrado en un campo magnético se producían fuerzas sobre las cargas de ese circuito cerrado, circuito que es un material conductor, tiene unas cargas, sobre esas cargas al moverse se producen fuerzas que, como ya sabemos, son de origen magnético, son iguales a la carga que multiplica a la velocidad de la carga multiplicado vectorialmente por el campo B. Por lo tanto, aparece una fuerza unitaria, E sub m, es un campo que llamamos electromotor, que será igual a F partido por Q, y por lo tanto al producto de la velocidad por el campo magnético B. La fuerza electromotriz sobre el circuito era igual a la integral extendida a todo el circuito de el producto escalar de E sub m por la diferencial de longitud en forma vectorial del circuito. Bueno, pues vamos a ver, como ya conocemos el campo B, la velocidad v, sabemos también cuál es, vamos a calcular el vector E sub m y a partir de ahí la circulación en el sentido indicado aquí, que es esta integral. Esa circulación la vamos a hacer en el sentido 1, 2, 3, 4, son los nudos que hemos indicado aquí. Con estas flechas también indicamos ese sentido. Bueno, pues vamos a ver sobre cada tramo qué valor tiene esta integral. La velocidad v, como sabemos, es igual a su módulo v por el vector unitario i. Vector unitario i según el eje x, puesto que la velocidad v está dirigida en el sentido de las x positivas. El campo magnético B ya sabemos cuánto vale, lo tenemos aquí calculado, luego E sub m es igual a v, que es v por i, multiplicado vectorialmente por b, que es mu sub 0 por i, partido por 2pi r, y por el vector unitario menos k. O sea que tenemos aquí el vector v, que tiene el sentido de la dirección del vector unitario i, el vector menos k, el producto vectorial de i por menos k, aplicamos la regla de sacacorchos, va dirigido hacia arriba en la dirección del vector j. O sea que esto es i por menos k. Luego entonces E sub m será igual a mu sub 0 por i por v partido por 2pi r y por la dirección
de j y sentido de j. En cada tramo, el vector diferencial de L será función de la diferencial de x o de la diferencial de y, según el tramo, sea según el eje x o sea según el eje y. Si estamos en los tramos 2, 3 y 4, 1, en ese sentido de circulación, los tramos 2, 3 y 4, 1, aquí la diferencial de L es igual a diferencial de x por y. En el tramo 2, 3 y 4, 1. Luego, en la integral, es el producto escalar de un vector en j, que es su m, por un vector en y. El producto escalar es 0. Luego, en estos tramos, la integral vale 0. La integral de circulación en esos dos tramos. Ahora, vamos a los tramos 1, 2 y 3, 4. En los tramos 1, 2 y 3, 4, la diferencial de L es igual a la diferencial de y por j. Diferencial de y por j. El sentido de circulación no lo da el sentido de diferencial de L, lo da el sentido de la integración, como ahora veremos. O sea que esto es un vector genérico de cada tramo. Ahora vamos a calcular en el tramo 1, 2 qué vale la integral. La integral que varía, esta integral de su m producto escalar por diferencial de L, varía en el tramo 1, 2 desde y igual a b, que es para el nudo 1, hasta i igual a 0 para el nudo 2. O sea, ese es el sentido de circulación, de 1 a 2, de i de d igual a b hasta i igual a 0, porque aquí la variable va a ser la i. La i es la que varía. La x se mantiene constante, como vemos, a lo largo de todo el tramo. ¿Qué valor tiene el E sub m, el campo E sub m para r igual a x? Pues si sustituimos aquí r por x, esto es igual a mu sub 0 por i por v partido por 2 pi x. Esto es E sub m. Y ahora por la diferencial de i. Y pongo solo los módulos porque E sub m tiene como dirección y sentido el vector j, y diferencial de L también tiene como dirección y sentido el vector j. Este producto escalar es el producto de los módulos directamente, porque j por j, producto escalar es 1. Luego entonces pongo los módulos. La variable es la i, la integral de la diferencial de i es i para i igual a 0 menos para i igual a b. Luego esto es igual a mu sub 0 por i por v por b partido por 2 pi x. Ya digo que la x
es constante en este caso. ¿Y esto qué valor tiene? Tiene un valor negativo, como hemos dicho, que es para el límite superior menos el límite inferior, para el valor de b negativo. Bueno, pues ahora vamos al tramo 3,4. Aquí, ¿cuánto vale el vector SUM? Es para R igual a X más A, para estos puntos de aquí. Para R igual a X más A, luego la parte, digamos, del vector SUM, que es esta, que es constante también, la puedo sacar fuera de la integral, queda que esto es la integral de mu sub 0 por I por V partido por 2pi por R, que ya he dicho que es X más A, para valores de R igual a X más A. Y ahora por la diferencial de I, y los límites ahora son desde I igual a 0, estamos en 3,4, en este sentido de circulación, desde I igual a 0 hasta I igual a B. Bueno, vuelve a salir la I como función primitiva de la diferencial de I, y sustituyendo los límites, ¿esto qué vale? Vale, pues mu sub 0 por I por V por B partido por 2pi por X más A. Aquí es positivo porque es el límite superior, es B, y el límite inferior es 0, luego vale eso. Entonces, la circulación total, que es la fuerza electromotriz, será igual a la suma de estos dos sumandos que hemos obtenido en los tramos 1, 2 y 3, 4. Luego será igual a menos mu sub 0 por I por V por B partido por 2πx más mu sub 0 por I por V por B partido por 2pi por X más A. Bueno, pues aquí podemos sacar factor común, mu sub 0 I B V partido por 2pi, con lo que queda, esto es igual a mu sub 0 por I por V por B partido por 2pi, que multiplica, si lo pongo con el menos delante, a 1 partido por X, y ahora menos 1 partido por X más A. Esta suma es esto mismo con este factor común. Si operamos esto, pues lo que obtenemos, como aquí queda, multiplicando este quebrado por X más A y este otro por X, y restando, pues tengo X más A menos X, va a ser A en el numerador, y en el denominador X por X más A. Luego, esto es igual a menos mu sub 0 por I por V por B por A partido por 2pi por X y por X más A. Esto, como vemos, aquí aparece el mismo valor, mu sub 0 I, V
B y A, 2pi x por x más A. Aquí el signo, no hace falta que apliquemos la ley de Lenz, nos indica que el sentido de circulación que hemos elegido no es el correcto, porque aparece con signo negativo la fuerza electromotriz. El sentido de circulación debería de haber sido el sentido horario, que coincide con el que estuvimos anteriormente. O sea que el sentido horario también, en la solución a través de este otro procedimiento, es el que tiene que tener la intensidad I que recorre la espira, debido a la fuerza electromotriz generada por el movimiento de dicha espira.